Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre ya a partir de esta hora conversamos con los invitados que diariamente desfilan por este espacio. Hoy vamos a conversar con el profesor Juan Valdés, quien es presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, catedrático, una persona con una vasta experiencia en materia educativa, y pues vamos a darle las buenas noches para que el profesor Juan Valdés nos dé un balance de cómo va este año 2023 o qué aspira él que puede pasar en este año 2023 en materia educativa. Profesor Juan Valdés, muy buenas noches, Junior, Giovanni. Gracias por invitarme nuevamente. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Profesor, hay un tema que a mí me preocupa mucho, lo que es tema educativo, transporte, seguridad, porque son temas transversales y que tienen que ver con el desarrollo de los pueblos. Y no hay un pueblo sin educación que haya avanzado en la historia, ni siquiera en la época de los vikingos, de esos mercenarios que iban a asaltar barcos y mansiones. Hasta eso se llevaban los libros para poder aprender. ¿Cómo ve el profesor Juan Valdés este año 2023 en materia educativa? Y la pregunta que me gustaría ver si me puedes responder. Hemos tenido en los últimos 50 años, por casualidad, un ministro de Educación con un plan estructurado, con una idea de hacia dónde vamos y qué queremos en materia educativa, y no que cuando se sienta en el escritorio simplemente tiene una idea, y todo el que llega viene con una idea, y como tenemos muchas ideas, no llegamos donde tenemos que llegar. Bueno, realmente, desde el 1997, cuando se formuló la última Ley General de Educación, en nuestro país se establecieron criterios y factores asociados a la calidad educativa. Si tú lees los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, ahí te habla de 13 parámetros que son los que determinan la calidad educativa, que coinciden con los criterios del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa. Y si los ministros de educación, los gobiernos de este país, simplemente dieran continuidad a garantizar el cumplimiento de esos factores asociados a la calidad educativa, ya tendríamos al día de hoy una educación distinta, porque estamos hablando de que la Ley General de Educación, que ahora se intenta modificar, la última versión fue del año 97. Tú estás hablando de que ya han pasado casi 25 años y gran parte de las aspiraciones y las normativas de esta ley no se cumplieron en 25 años, a pesar de que esta ley fue creada justo después de que se produjo una transición en el paradigma educativo del país desde el cognitivismo hacia el constructivismo en el año 1995. Tú has dado, en mi opinión, como académico, ciudadano, en el clavo con un punto, y es que lamentablemente en nuestro país, cada nuevo incumbente del Ministerio de Educación lo que hace es empezar desde cero. Cada vez que hay un nuevo incumbente en el ministerio, hay un nuevo plan estratégico. Aquí en el 2020 ya se hizo un plan estratégico. Sin embargo, ahora tenemos otro plan estratégico, 2 años después. Y como dices, cada incumbente del Ministerio de Educación, en lugar de basarse en los antecedentes, en las investigaciones, en los estudios sobre la realidad educativa dominicana, viene con sus propias ideas. Y de hecho, esto es cuestionado por la misma ley de administración pública, que exige que la continuidad del Estado se garantice. Y parte de esa continuidad es precisamente dar seguimiento a lo anteriormente planteado. Algo muy interesante acá, porque lo que pasa con la educación dominicana y su fracaso es que hay muchas complicidades. Los mismos grupos, a todos los ministros, les bautizan cualquier cosa que presenten en el país. Grupos empresariales, grupos de intelectuales, grupos académicos, ONGs, hasta grupos religiosos. Entonces, aquí hay una especie de caudillismo de la función pública, que es parte de lo que no ayuda a mejorar la educación. Porque a veces nosotros olvidamos que todos los funcionarios públicos son aves de paso y que quienes tenemos que garantizar que se dé continuidad a las políticas educativas y a las leyes somos nosotros, los ciudadanos, no los funcionarios públicos. Ellos están para lograr que se cumpla, pero la evidencia empírica nos ha mostrado en los últimos 40 años que no ha sido así.
que no se ha cumplido. Entonces yo creo que es una ocasión propicia para replantearse el rol de todas las instituciones y de la misma ciudadanía con relación a garantizar eso a lo que tú aspiras, una mejor educación. Porque estamos cayendo en un círculo vicioso. Y esto también se ve agravado por el hecho de que actualmente en nuestro país, al igual que en muchos otros, se han creado franquicias educativas. Ya en nuestro país hay toda una narrativa cómplice de franquicias educativas de hacia dónde debe ir la educación. Pero detrás de todo esto, lo que hay es un negocio. Lo que hay son productos y servicios que se ajustan y se hacen toda una franquicia. Y venden mitos educativos. Mitos como el gran problema de la deficiencia del docente, por ejemplo. Y así hay muchas otras acciones que se dan en educación que son las que explican por qué la educación dominicana no avanza. Porque aquí cada nuevo incumbente, cada funcionario, simplemente viene con sus propias ideas. Y al final, lo que te dice la ley, que es la continuidad del Estado, no se cumple y simplemente se le echa la culpa al anterior incumbente. Y como en este país es tan fácil darse cuenta, como decía ahora Giovanni, que todo el que ha pasado no ha cumplido con su deber, cualquier nuevo incumbente en cualquier posición educativa tiene una posición muy fácil, porque es muy obvio que la educación dominicana ha fracasado, y que continúa fracasando, y que continuará fracasando si se siguen manejando las cosas como hasta ahora se han manejado. Entonces, realmente la educación dominicana, sobre esta debe haber un repensar, un reposicionamiento de los actores que estamos en el mundo educativo y una nueva visión. Profesor, ¿qué cambio implicaría en la República Dominicana si finalmente llega una administración con voluntad política de lograr mejorar la calidad educativa? Y esos cambios, me refiero, cambios en términos sociales, en términos económicos de redistribución de las rentas nacionales. ¿Cómo gravitaría eso? Y si afectaría grupos económicos, ese salto. Bueno, fíjate lo que pasa. Lo primero es que tú estás hablando de voluntad política. Y además de voluntad política, debe haber verdadera pericia, verdadero conocimiento de la realidad educativa. Porque quizás cualquier gobierno llega con muy buena intención e inclusive puede haber hasta grupos empresariales que tengan buenas intenciones. Además de hacer su negocio y ganarse su dinero, quizás quieran hacer un buen trabajo. Sin embargo, es muy obvio que se adolece de mucha impericia. Y cuando se conciben las posibles soluciones a los males de la educación dominicana, se improvisa. Más que solo la voluntad, aquí hay un tema de pericia sobre la realidad, por lo menos en el mundo preuniversitario. Gran parte de las acciones que se desean tomar en nuestro país actualmente en educación son una copia de la tendencia que se está llevando a cabo en toda América Latina, que son tendencias que se basan en una política neoliberal sobre la educación y en consecuencia a futuro sobre un futuro ciudadano dentro de este modelo neoliberal en la educación. Pero acá, en mi opinión, primeramente hace falta muchísima mayor transparencia. Hay que, por lo menos, cumplir las leyes en términos de la continuidad de las acciones educativas. En nuestro país, por favor, los principales actores de la educación dominicana no pueden seguir siendo los mismos grupos empresariales, ONGs internacionales, grupos universitarios que imperan hoy en día en las decisiones educativas. Aquí lo que yo veo es mucha experimentación. Y llamo experimentación porque ya después de tantos años, de tantas modificaciones curriculares que hemos tenido, debería haber ya como una posición mucho más certera y clara y continua de hacia dónde debemos ir.
Y no que cada cual que llega al gobierno dominicano viene con su nueva fórmula mágica. Y nosotros terminamos siempre siendo conejillos de indias. Esos 2.3 millones de alumnos que tenemos en las escuelas públicas, que son los hijos de las familias más pobres de este país, son al fin y al cabo los afectados por tantos experimentos fallidos que se han dado en la educación dominicana. Hay muchas cosas, Junior, que actualmente se están dando en educación que son meros experimentos que les van a costar al país miles de millones de dólares y que al final son básicamente una experimentación. Y usted puede decir, bueno, hay que tener creatividad, hay que experimentar, sí, pero dentro del marco de lo establecido, de lo ya probado, estudiado y revelado mediante la investigación científica, que no es mucho de lo que yo veo realmente. ¿Por qué, parecería ingenua la pregunta, la educación pública es precaria, de mala calidad, en contraposición con la educación privada, cuando estamos hablando que los educadores en el sector privado no son extraterrestres, son dominicanos, muchos formados, muchos en la República Dominicana, la mayoría? ¿Por qué la diferencia, Juan? Bueno, porque tú has mencionado para empezar un solo actor del sistema educativo, que es el docente, y tú tienes, porque ese es apenas uno de los actores. Mira, Junior, en general acá, ni la educación privada ni la educación pública es de calidad. Aquí hay centros educativos avanzados de calidad, pero son centros educativos que tienen recursos y medios para facilitar el aprendizaje. También hay una composición social, familiar de esos centros que también incide. También hay un poder adquisitivo, unas garantías económicas de esos centros que también inciden. Pero en general, la educación promedio pública y privada acá va por la misma dirección en términos de resultados y logros. Y el docente que va al sector público es el que va al sector privado. Y paradójicamente es bueno que sepas que después que se mejoraron hasta cierto punto las condiciones salariales de los docentes, los mejores docentes del país es al sector público que van. Los colegios privados pasan una situación difícil para conseguir buenos docentes, porque realmente las condiciones en el sector público, por lo menos salariales y de garantías a largo plazo como jubilación y pensión, en el sector público son más atractivas para el docente. Pero eso comienza con la formación docente inicial, que aquí también ha habido mucho debate sobre esta. Por ejemplo, aquí tú tienes ahora el debate de la normativa 2015-09, que fue una formación que se dio supuestamente para la docencia de excelencia, que al final terminó siendo una tergiversación de la carrera y despedagogizando la carrera de educación, y por eso está todavía en debate, a pesar de que aquí el gobierno dominicano en los últimos 20 años permitió que las universidades recibieran cientos de millones en becas para formación docente, de una cantidad de docentes que no era necesaria en el sistema, y ni siquiera se hizo la previsión a través de un estudio actuarial para usted determinar si en verdad el país iba a necesitar, por ejemplo, los 80,000 docentes que fueron al concurso de oposición docente el año pasado. Eso fue una pobre planificación del Estado. Y para poder volver a tu pregunta anterior, ¿por qué se dio esto? Por lo mismo que te digo. Aquí cualquier ministro llega, como sucedió en los últimos 8 años en el país, en los años del 2012 al 2020, y decidió, no, aquí tenemos que mejorar la formación docente y hay que capacitar mayores docentes. Pero esas personas nunca se detuvieron a ver, bueno, yo tengo que estimar cuántos docentes se van a retirar, se van a pensionar o jubilar en los próximos años para saber en realidad cuántos de esos yo necesito. No. Entonces, aquí hay mucha mitología en la educación. Hay un sensacionalismo. Como la gente hoy en día está tan clara de la importancia de la educación, se utiliza ese afán que ahora tiene el pueblo dominicano de que se le dé mayor y mejor educación, y eso se utiliza para aprovechar el negocio y meter muchísimas cosas que a primera instancia, a primera vista, pueden lucir muy atractivas, pero al final hay muy poca planificación estratégica y muy poco de evidencia científica y empírica de que eso que se está haciendo actualmente
es lo que más le va a convenir en el futuro al país. ¿Y qué papel juega el hecho de que los ministerios parecería que son trofeo político? Cuando gana el gobierno, ya está predesignado quién es el ministro de Educación y está muy asociado al rol político que hizo en la campaña. No solo eso. Hay más para allá. Aquí lo que tú ves también es que además de haber sido trofeo político, también es trofeo para grupos e intereses empresariales. Como la educación es tan importante y tan anhelada hoy en día, ¿qué ha pasado en toda América Latina y especialmente en República Dominicana? Hoy en día, el tema de educación es uno de los principales botines de los grupos económicos de la República Dominicana. Se dieron cuenta que ya el gran negocio no está simplemente en la construcción, sino también en la educación. Y hay una serie de irregularidades que se están dando en este país alrededor de los intereses económicos que hoy en día imperan, y oigan esto, sin tener la pericia que se requiere, sin la transparencia que se requiere, y sin haber provisto ninguna evidencia de tener ni siquiera la experiencia y pericia, reitero. Yo lo que veo es mucho de experimentación, veo mucho también de ilegalidades, de violaciones a las leyes. Por ejemplo, fíjense algo tan básico ahora como el programa de bilingüismo de las escuelas públicas. El único programa de este gobierno que cuenta con más de una década de investigación científica, de trabajo, de antecedentes, de evidencia, de factibilidad técnica y económica en las escuelas públicas, es el programa de bilingüismo. Ninguno de los programas que este gobierno ha iniciado y que actualmente desarrolla cuenta ni con el 20% de la factibilidad técnica, científica y antecedentes para su ejecución, como lo tiene el programa de bilingüismo. Y sin embargo, violando las leyes, incurriendo en actos serios de corrupción gubernamental, se intenta cancelar el programa de bilingüismo. Pero con este ministro. Con este ministro en este gobierno. Y este ministro no es que dijo que todo lo que hizo Fulcal fue un desastre. Bueno, para hablar de desastre yo tengo que evidenciar. En mi caso, yo de lo que hablo tengo toda la evidencia y la he provisto públicamente e insisto. El programa de bilingüismo de las escuelas públicas dominicanas es el programa mejor sustentado, técnica, académica y económicamente en la República Dominicana, el de mayor factibilidad y en términos de su necesidad aún más, porque el bilingüismo en este país es un lujo solo para los ricos. Aquí no se puede estar hablando de equidad y de educación de calidad, ustedes continuando un programa que se basa en la investigación científica, que tiene más de una década de investigación, que ha durado más de una década preparando el escenario, formando a los docentes, que cuenta con los estudios, que fue adjudicado de manera legal y simplemente de forma arbitraria, porque aquí estamos como volviendo hasta un estilo dictatorial, que se puede violar las leyes e imponer un criterio a la mala, simplemente apegándose al poder. Y eso no puede continuar en la República Dominicana, porque entonces no es un cambio, es un atraso lo que vamos a tener en educación. Y yo insisto, nosotros los profesores de inglés de la República Dominicana somos tan importantes como los de cualquier otra asignatura. Y el programa que más factibilidad ha demostrado a nivel económico, es el programa de bilingüismo en las escuelas públicas. Entonces, parte de esto es lo que nosotros hoy en día vemos como las malencias del sistema educativo público en nuestro país. Don Juan, con su permiso tenemos que ir a una pausa para luego venir ya con la parte final de esta interesante entrevista. Señores, conversamos con el profesor Juan Valdés, presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. Ya ustedes están escuchando a una persona con una vasta experiencia en términos educativos y sobre todo que tiene una visión clara de qué hacer en la educación en la República Dominicana. Vamos a la pausa y volvemos en breve.